es saber portar la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que nosotros somos portadores de la presencia de Dios? Y se lo tengo que decir de esta forma: cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, le abre la puerta de su corazón a Jesús, entonces él entra aquí. Y él dice, Pablo en el libro de Corintios, dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces él mora aquí. Por lo tanto nosotros, repita conmigo, nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Pero hay que hacerlo de una manera correcta. Amén. Mire, vamos a ver el caso de David. Porque hubo un evento previo antes de que David quisiera traer de regreso el arca del pacto, donde los filisteos se llevaron el arca del pacto o el arca de la alianza. Y el arca del pacto, que es algo como esto, representa la presencia de Dios. No es que sea Dios, Dios no cabe ahí, Dios no cabe en ningún templo hecho por manos de hombre, pero eso simbolizaba la presencia de Dios. Y en esa arca del pacto estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón y estaba el maná que descendió del cielo. Estaban esos tres elementos, pero ello simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, eso simbolizaba que Israel en ese tiempo se habían quedado sin la presencia de Dios, porque el arca había sido llevada por los filisteos. Pero acompáñenme por favor a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8. Dice: David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y lira, con arpas, panderos, con címbalos y trompetas. O sea, había que una gran fiesta, porque David iba a traer de regreso el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios de regreso a Jerusalén. Pero le digo algo, lo hizo de una manera incorrecta. Lo hizo a su forma. Porque para que nosotros podamos ser portadores de la presencia de Dios, hay una manera correcta para hacerlo. No es como nosotros querramos, o no es como a nosotros nos guste, es como Dios lo pide. Y solo le voy a adelantar esto. Hay dos elementos que son fundamentales para portar la presencia de Dios. Dos elementos que jamás pueden faltar. Uno de ellos, repita conmigo, es el amor. O sea que si yo no hago lo que hago para Dios con amor, así yo puedo ser el mejor tecladista, el mejor guitarrista, el mejor predicador, el mejor baterista, el mejor danzante, el mejor shofarista. Si no tengo amor, no sirve. ¿Está conmigo? Otro elemento que no puede faltar es la santidad. Que nos apartemos, que nos consagremos verdaderamente para Dios. Mire, la adoración en el Antiguo Testamento era algo más que un sobrio ejercicio religioso, porque las Escrituras aprueban la exuberancia de David cuando adoraba a Dios con danza y con música. O sea, David en sí mismo, él era un genuino adorador.
mucho antes de ser rey, él era un verdadero adorador. Él con su arpa adoraba a Dios. Por eso cuando Saúl era rey, mandó traer a David para que David adorara a Dios, y los espíritus que atacaban a Saúl, estos se iban cuando había una genuina adoración. Pero en este caso específico, David no lo hizo de una manera correcta. Porque nuestra adoración debe de reflejar un balance sano. Porque también en algunos momentos la adoración nos tiene que llevar a reflexionar. Como hace un momento que estábamos en un momento de oración, que también es un sinónimo de adoración, la oración. Donde estábamos reconociendo cómo es que Dios, en medio de todo este caos, Dios nos guardó y ha guardado nuestra vida. En lo personal, los que son de casa saben que yo me contagié en la primera oleada del COVID. Y Dios guardó mi vida. Porque hay un propósito. Y yo que sentía que me moría, porque había noches que yo sentía que tal vez era mi última noche. Pero yo jamás dejé de adorar a Dios. Pero también esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. Pretendemos regresar a una nueva normalidad que hoy le llaman, a una normalidad. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo mismo como lo veníamos haciendo. Vivir como veníamos viviendo. Yo creo que si esto no nos ha hecho reflexionar y valorar lo que Dios nos ha dado, no sé qué necesitemos vivir para reflexionar y cambiar lo que tengamos que cambiar. O yo le pregunto, ¿usted ya está a gusto como vive? Y lo digo con mucho respeto. Se lo digo esto para que reflexionemos. En lo personal yo se lo digo, yo no estoy contento aún. Porque yo necesito que Dios me siga transformando. Yo necesito que Dios siga cambiando en mí lo que tenga que cambiar. Hay cosas de mi carácter que no me gustan. Pero eso solo lo puede hacer el Señor. Amén. Entonces hay momentos en que nuestra adoración, nuestra alabanza nos debe de llevar a reflexionar. Y otras veces debemos mostrar júbilo, gozo y tal vez saltar, brincar. Porque mire, ¿qué es la danza? Yo le podría preguntar a las del Ministerio de Danza, ¿qué es la danza? ¿Sabe que cuando buscamos el significado de danza, es algo espontáneo que una persona puede hacer, una forma en la que podemos adorar a Dios, pero es algo espontáneo, que nace del corazón, donde podemos brincar, tal vez gritar, tocar pandero, o sea, hacer, pero es algo espontáneo que sale del corazón para agradar a Dios. Como David también lo hizo, y lo vamos a ver, cómo es que David, cuando aprendió a hacerlo de una manera correcta, dice que él se quitó la corona, se despojó del vestido real y empezó a adorar a Dios de una forma, y ahí sale un canto que él empezó a remolinear, a dar giros, a brincar, a danzarle al Señor. Porque sin duda era un momento de gozo después de tanto tiempo que el arca del pacto no estaba en Jerusalén. O sea, la presencia de Dios. Pero ¿cómo ser portadores? O cómo portar de una manera correcta la presencia de Dios. Dígale que tiene a un lado, necesitamos ser más reflexivos. O sea, reflexionar más en cómo estamos viviendo y cómo estamos haciendo las cosas. Amén.
Mire, repita conmigo, lo recto debe de hacerse de una manera recta y de una manera correcta. No hay otra. Las cosas para Dios, sobre todo para Él, tienen que hacerse bien. Y tener cuidado hasta del más mínimo detalle, porque es para Él. Y si me voy a un extremo, Dios nos desafía, porque nos dice, todo lo que hagas, todo, hazlo como si fuera para mí, dice el Señor. Todo lo que hagas, aún los jóvenes en su escuela, cuando están estudiando, tienen que hacerlo como si fuera para Dios. En casa, o los maridos o los varones que salimos a trabajar, tenemos que hacer nuestro trabajo de la mejor forma, como si fuera para Dios. Las hermanas, yo sé que muchas hermanas trabajan, y trabajan doble, porque a veces trabajan en alguna empresa o tal vez tengan un negocio, pero también trabajan en casa. Y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo bien. Amén. ¿Qué fue lo que falló con David? Mire, había grandes multitudes, pero ¿sabe una cosa? Las multitudes no garantizan tu bendición. La puerta es ancha y muchos pasarán por ahí, pero no son salvos, porque la puerta para caminar en el Señor es estrecha y angosta y es difícil, pero no imposible de pasar por ahí. Las multitudes no garantizan que yo vaya a ser bendecido. Y aquí, aunque estaba reunido, porque ¿de qué dice? Se reunieron, David reunió, ¿qué dice? A todo Israel. O sea, había grandes multitudes ahí. Pero eso no garantiza que estaban haciendo lo correcto. Había cántico, arpas, trompetas. Pero ¿sabe cómo terminó? En lloro, en tragedia. Porque ellos, mientras iban llevando el arca en un carruaje nuevo, el arca se iba a caer y un hombre llamado Usa metió las manos para evitar que se cayera. Y al instante ese hombre cayó muerto. Pareciera injusto, ¿verdad? Es como si usted ve que algo se va a caer y tal vez usted, por mero reflejo, por mera intención, ayuda a alguien para que no se caiga. ¿Verdad que no es malo hacer eso? Pero Dios tiene una forma y enseñó una forma de cómo se tenía que transportar el arca. Para empezar, no la podía cargar cualquiera. Tenían que ser los levitas. Y para eso se mandaron poner 2 varas, para que se cargara de una manera correcta. Y a esas varas, a una yo le puse amor y a otra santidad. Sin amor y sin santidad, tú no puedes portar la presencia de Dios. Ninguna persona podría. Y necesitamos mostrar ese amor que lo soporta todo, como Jesús lo soportó en la cruz por usted y por mí. Ese amor que lo dio todo por usted y por mí, ahí en la cruz. De nada sirve que aquí podamos tener grandes servicios, grandes ceremonias para el Señor, pero no son garantía de gracia. A veces lo más sencillo, lo más mínimo, eso es lo más preciado para Dios. Mire, por ejemplo, Caín ofreció una ofrenda espectacular de todos los vegetales y frutos que él cultivó. Y la Biblia enseña que era algo espectacular lo que le ofreció, pero no le agradó a Dios. Sin embargo, Abel presentó
una primicia, un pequeño cordero, y lo sacrificó a Dios. Y esa ofrenda fue grata a los ojos de Dios, porque no era lo espectacular, sino era la actitud del corazón, el cómo lo ofreció. Por eso cuando yo le digo aquí que cada uno dé conforme dispuso en su corazón, no es la cantidad que tú vengas y deposites aquí, sino es la actitud, cómo lo das para Dios. O sea, cómo haces las cosas para Dios. Y si nos damos cuenta, en ese versículo dice que David y todo Israel se regocijaron delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, con arpas, panderos, con címbalo y trompetas. O sea que no era una adoración triste, era una adoración de júbilo. O sea, había fiesta en ese momento. Pero ¿qué cree? Repita conmigo, faltaba el elemento principal. No hubo sacrificio. Vamos, gócese. Mire, ¿cuántos queremos ser portadores de la presencia de Dios? Seguro. Para eso tienes que aprender a darte en sacrificio para Dios. Tú presentarte delante de Dios como esa ofrenda para Él. O sea, se lo voy a poner más sencillo. Tenemos que aprender a pagar un precio. Creo que no. ¿Sí se escucha? ¿O predico sin micrófono? Usted dígame. Predico con micrófono porque se transmite. Aquí yo no lo necesitaría. Porque sabe, pocos estamos dispuestos a pagar un precio. Jesús se despojó de todo. Él siendo Dios, dejó la condición de ser Dios, dejó su trono, descendió a esta tierra hace más de 2000 años, se hizo hombre como usted, como yo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no se aferró a ser como Dios, lo dejó todo a pagar un precio por usted y por mí en la cruz. Ahí está el ejemplo. Pero a muchos nos cuesta trabajo darnos en sacrificio. Aquí David hizo todo de una manera incorrecta. A pesar de que había multitudes, a pesar de que había un gran gozo, había una gran fiesta, no había el elemento importante que era el sacrificio. Tenemos que aprender a pagar un precio. Y yo le agradezco a Dios que nos permite ir a la sierra. ¿Por qué? Porque pocos quieren ir a esos lugares. Imagínese que yo le diga, hermano, ¿quiere ir a la sierra? Ok, tiene que pagar para ir. Ya desde ahí ya hay un pequeño problema, ¿verdad? Y pastor, ¿y dónde me voy a quedar? No te preocupes, hijo, hay mucho piso. Y vas a tener un hotel de 1000 estrellas. No de 5, de 1000 estrellas. ¿Y qué vamos a comer, pastor? Pues si bien le va, zacahuil. Para el desayuno, zacahuil. Comida, zacahuil. Cena, zacahuil. Y al otro día, también lo cambiamos, patlache. Porque no queremos pagar un precio. Nos cuesta trabajo. No estamos dispuestos a salir de nuestro lugar de confort. Mire, nada más porque no está mi hermano aquí. Pero me decía, pastor, ¿le puedo pedir un favor? Sí, hijo, dime. Oiga, cuando me vaya con usted otra vez a la sierra, lléveme a otro lugar donde tengan un baño mejor. Híjole, hijo,
le voy a fallar, porque en todas las casitas hay letrinas. Dice, ya no hay Méndez. ¿Cuántos quieren ir a la sierra? Desde ahí empezamos a pagar un precio. Cuando tú sales de tu zona de confort. Jesús lo dejó todo y Él nos mostró eso. Entonces aquí vemos que David, aunque había fiesta, aunque había muchos elementos, pero no había sacrificio. En ningún momento, cuando usted lea el contexto de este capítulo, se dará cuenta que en ningún momento David ofreció un sacrificio al Señor, porque él quiso traer la presencia de Dios o el arca a su forma, a su manera. Hoy muchos quieren vivir un evangelio a su forma, y así no es. Solo existe un camino, que ese es Jesús. Solo hay un camino. Y sin duda el no haber sacrificio fue un defecto fatal en lo que David hizo. ¿Cómo es que podemos servirle al Señor si no hay sacrificio? Porque a veces queremos llegar, hijo, te voy a mandar a Puebla. Amén, pastor. ¿Y cuántas ovejas tengo ya? ¿Cuántas sillas tengo? ¿Ya tengo equipo de sonido? No, hijo, no hay nada. ¿Sabe cómo empezamos nosotros? Sin nada. ¿Sí está conmigo? Y te vas a Nesa. Señor, mejor en Tecámac. Mira, yo vengo de Tecámac. ¿Por qué no me pones allá? A 5 minutos de mi casa. Es más, afuera de mi casa, mira, hay una privada ahí. Puedo hacer algo para ti. Te quiero en Nesa. Porque hay que pagar un precio. Y pocos lo saben. Pero a mi hija, desde que nació prácticamente, mucho de parte de sus 8 años que tiene de vida, se la ha pasado en el coche, en el asiento de atrás. A veces llegaba durmiendo y se iba durmiendo. A veces me habla, no me interrumpas ahorita, dije, estoy platicando con el hermano. Estoy dejando de atender a mi familia por atenderle a usted. Y no me pesa hacerlo. Pero yo estoy sacrificando aún a mi propia familia. Si usted me pregunta días de descanso, el pastor no tiene días de descanso. Descansaré cuando el Señor me llame a su presencia. Mientras yo esté aquí, yo cada día me tengo que dar en sacrificio vivo para Dios. ¿Cómo queremos ser portadores de la presencia de Dios cuando no quiere sacrificar nada? Algunos quisieran que hasta el pastor todos los días le fuera a predicar a su casa. Ay, no me ve así. Digo, gracias a Dios que pues, se puede transmitir y podemos llegar a otros lugares y estamos buscando siempre la manera de poder mejorar para que se escuche mejor, se vea mejor y vamos a implementar más cosas, porque para Dios hay que siempre darle lo mejor. Esforzarnos en darle lo mejor a Dios. ¿Cómo es que podemos entonces servirle al Señor si no hay sacrificio de nuestra parte? Yo agradezco mucho el sacrificio que hacen muchos de ustedes por estar hoy aquí. Y eso también Dios lo ve. Pero yo le quiero preguntar y quiero que sea honesto con usted mismo. ¿Vino por compromiso o vino con la intención de a ver qué hacía Dios o qué palabra le podía dar Dios hoy a usted? Vino con la expectativa de saber que Dios puede hacer algo en su vida. Mire, se lo voy a poner más sencillo. Si usted está bien, Dios puede hacer que esté mejor usted y su familia.
si está usted bien. Pero si algo no está bien, Dios te va a ayudar para que mejores lo que tengas que mejorar. Pero tú necesitas hoy tomar una decisión. Y lo primero es que tú hoy te puedas dar en sacrificio vivo para Dios. Esa es la única forma en la que podemos traer la presencia de Dios y portar la presencia de Dios. Si no, perdóneme, se lo digo con mucho respeto, si no, solo estamos perdiendo el tiempo. Y Dios quiere traer algo bueno para usted, porque todo lo que Dios hace es bueno, todo. Y lo vemos en el Génesis, cuando Él empezó a crear todas las cosas, terminaba diciendo, y el día 1 Dios dijo, hágase la luz fue, ¿verdad? Y cuando Él empezó a hacer todo, dijo, y todo lo que Dios hizo es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Aún esta pandemia trajo grandes bendiciones para mi vida. Aún a pesar de que yo me enfermé, trajo gran bendición para mi vida. Porque tuve que aprender a confiar más en el Señor. Amén. Pero ¿qué falló con David? ¿Qué falló? Primera de Crónicas 3:8 dice que David y todo Israel, ¿qué? Se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras. ¿Pero qué falló? Porque había grandes multitudes, había mucho cántico, había grandes ceremonias, pero le decía, no había sacrificio. Y sabe, entró un temor en David. Ponme el versículo 9, por favor. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi la volcaron. Versículo siguiente. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. Verso siguiente. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó aquel día Pérez Usa hasta el día de hoy. Verso siguiente. Y David tuvo temor a Dios aquel día y dijo, ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios? O sea, entonces él se empezó a hacer esa pregunta, le entró temor y dijo, ¿cómo puedo yo traer el arca de Dios? En otras palabras, ¿cómo puedo traer yo o ser portador de la presencia de Dios? Primeramente, tienes que dejar de hacerlo a tu forma. Se lo voy a poner más simple. Hay gente que acomoda su vida y toma versículos de la Biblia a los que le conviene y quiere vivir así. Cuando nosotros tenemos que ajustar nuestra vida a lo que Dios está diciendo. Y yo le puedo dar otra vez el ejemplo de Noé. Noé, cuando Dios lo llama, porque usted sabe que en ese momento, Génesis capítulo 6, había una gran maldad en la tierra. Y Dios llama a Noé y le dice, necesito que me hagas un arca. Y la vas a hacer de tales medidas, de tales dimensiones, con ciertas características, con cierto material. Y lo harás así. O sea, Dios le dio el plano, le dio las instrucciones de cómo tenía él que construir esa arca, ¿verdad que sí? Y dice la palabra que solo entraron 8 personas ahí. Fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas solo entraron ahí. Y el arca se cerró. Y nunca se hundió. Porque Noé hizo tal cual como Dios se lo indicó. Y el arca es prototipo del evangelio. Porque si usted se da cuenta, no es la arca. No es la arca de Noé, es el arca de Noé.
O sea, el masculino, el arca, no la arca. En este caso de lo que estamos hablando es el arca del pacto. O sea que los que nos metamos al evangelio, pero que no le quitemos ni un punto, ni una coma, ni una tilde, nada, podremos estar seguros, porque estamos edificando nuestra casa en la roca que es Jesús. Y esa casa va a permanecer. Por eso aquí David se preguntó: ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios? ¿Cómo puedo traer a mí la presencia de Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque cuando Usa muere, causó gran temor en el pueblo. Porque del mismo modo el Señor mató a Nadab y a Abiú por ofrecer fuego extraño en el altar. Estoy hablándole de los hijos de Elí. Cuando en el altar ellos para sí tomaban de lo mejor. Y no solo eso, tomaban a las mujeres que iban y abusaban de ellas. Por eso es que Dios no respaldó cuando ellos sacaron el arca del pacto para luchar contra los filisteos, porque ahí murieron los hijos de Elí y el arca del pacto fue llevada cautiva. O sea, la presencia de Dios se fue, porque donde no hay amor, donde no hay santidad, no puede estar la presencia de Dios. Estas dos varas Dios dio la instrucción que no se tenían que quitar del arca, tenían que permanecer siempre. Y si nos vamos a 1 Corintios 13, en los últimos versículos dice, porque ahí da las características del amor y habla de los dones espirituales, y dice que la profecía pasará, las lenguas cesarán, la fe, dice, y la fe, la esperanza y el amor permanecerán. Dice, y el amor está por encima de los demás dones, porque el amor nunca deja de ser, porque el amor es Dios mismo, porque Dios es amor. Por eso, amados, todo lo que hagamos, todo, hacerlo con amor. Por eso yo he insistido mucho en estos últimos meses en decirle, en tratar de instruirle. Yo le decía, oye, lloraba hace rato en la oficina, le decía, Señor, ya no sé cómo decirle a tu pueblo, ya no sé cómo decirle que lo que hagamos, hagámoslo con amor. Pregúntese y sea honesto con usted mismo. Todo lo que hace, lo hace con amor. ¿Por qué voy a vender yo? ¿Por qué no mandas al lucero? Está haciendo un buen de frío. Y no me han dicho nada, ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no le dicen ahí? Es la Conce. ¿Le sigo? ¿O ya quedó claro? En el trabajo, ¿y por qué no le dice a ese flojo que no hace nada? Por eso, porque es un flojo. Porque ven en ti la disposición de hacer un buen trabajo. Y no sé cómo lo ve usted. Para mí, a mí luego me dicen, es que tú eres barbero. No, no es eso, no te confundas. Yo me contraté aquí por un salario. No vine a calentar un lugar. Es que, ¿por qué te pagan? Mire, es como cuando el Señor, ¿verdad?, manda a llamar a uno y le dice, oye, te invito a trabajar. ¿Qué te parece que te pague un denario por trabajar todo el día? ¿Qué dices? ¿Aceptas? Fírmale, órale. Y luego voy acá. Te invito a trabajar mediodía
por un denario. ¿Qué dices? Y voy acá, te invito a trabajar. Vas a trabajar solo 1 hora al día y te voy a pagar un denario. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Claro, entonces aquel se entera. ¿Por qué le pagan lo mismo que a mí? Yo te pregunto, yo te pregunté desde el principio, ¿te voy a pagar tanto? ¿Lo aceptaste? ¿O no? Deje de quejarse y actúe. Y todo lo que haga, hágalo con amor. Cuando a mí me encargan un trabajo, yo me siento honrado, porque sé que mi jefe confía en mí, porque sabe que yo le voy a entregar un buen trabajo. Y le hablo porque yo trabajo en lo secular, no solo me dedico a la iglesia. Porque yo he aprendido a vivir en fe, pero no vivir del evangelio. Yo vivo para el evangelio. Yo vivo para dar de mí y dar, y cuando hablo de dar, lo doy todo, porque Dios lo ha dado todo por mí. Yo le daría palmas al Señor. Entonces, yo le digo hoy, dejemos de ofrecer fuego extraño en el altar. Dejemos de ofrecer fuego extraño en nuestro servicio a Dios. Hagámoslo con el temor hacia Dios. Aquí David tuvo temor, porque él, claro, se sintió emocionado. Ay, voy a traer el arca, y a lo mejor hasta mandó construir una carreta, a lo mejor con los mejores elementos para trasladarla, pero no era la forma. Pero tal vez sus emociones le ganaron a David, hasta que se hizo esa pregunta: ¿cómo le hago? Porque su mismo sentimiento de dignidad de David le hizo clamar: ¿cómo puedo traer el arca de Dios a mi casa? ¿Cómo? Y usted sabe que la fueron a dejar a la casa de Obed Edom. ¿Y sabe qué significa Obed? Adorador. Adorador. O sea, entonces alguien que sabe adorar, la presencia de Dios está ahí. Y Dios quiere que tú seas un adorador. Y cuando hablamos de adoración, no solo es entonar cánticos. Esa parte ayuda mucho para entrar a la adoración, sí. Pero la adoración no es eso. La adoración requiere sacrificio, requiere amor, requiere obediencia, requiere santidad. La adoración es cuando tú aprendes y te das cuenta que hoy tu corazón es el altar donde habita Dios, y que lo tienes que desgarrar para que Él se pueda glorificar. Es cuando tu viejo hombre empieza a morir y tú dices: yo ya no, si yo antes mentía, ya no voy a mentir. Si yo antes tomaba, ya no voy a tomar. Si yo antes me drogaba, hoy ya no voy a drogarme. Si yo era pandillero, yo me andaba peleando por todos lados, hoy ya no lo voy a hacer. Y eso sin duda requiere sacrificio, porque no es fácil dejar muchas malas actitudes que venimos arrastrando. Pero Dios quiere que te conviertas como un Obed, un adorador, para que la presencia de Dios pueda estar en ti, y que a donde tú vayas, la misma gente pueda percibirlo. Ahorita el hermano Emilio tal vez ni cuenta se dio de la persona que se paró ahí, que le quise ayudar con su bolsa, pero realmente no venía a entrar a la iglesia. Era una bruja, hijo. Y se quedó así. Por eso cuando me vio, nada más bajó la mirada y mejor se fue.
Porque la gente tiene que ver que en ti está la presencia de Dios. La gente tiene que percibir que en ti y en mí está la presencia de Dios. Mire, recuerdo cuando estábamos en una iglesia, antes de llegar a que nos ungieran como pastores, yo me acuerdo que ese día estábamos ahí, yo estaba en la entrada, todavía no iniciaba el servicio, y se acercan dos mujeres, y se acercaron conmigo, habíamos varios hermanos, pero se acercan conmigo y me dicen, ¿usted es el pastor? No, pero ¿qué necesita? ¿En qué le puedo servir? No es que queremos hablar con el pastor, por eso, ¿en qué le podemos servir? ¿Sabe? Esas dos mujeres eran brujas y entran a las iglesias, pero cuando ven que el siervo de Dios está en santidad, está en integridad, no que sea perfecto, aclaro, cuando un hombre es temeroso de Dios y se esfuerza en vivir en santidad, venga quien venga, no puede hacer nada. No puede fluir la maldad que ellos puedan traer a un lugar. Pero la presencia de Dios, David se preguntaba, ¿cómo la puedo traer? Porque hoy tengo miedo, hoy me doy cuenta que me equivoqué. Porque hoy muchos toman la santidad de Dios y lo escrito en su palabra como excusa para el descuido y la depravación. O sea, abusamos de la gracia de Dios. Sí, Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Sí, es verdad. Y sin duda es más grande su misericordia que la misma vida. Sí, es verdad. Pero no abusemos de eso. No abusemos de la gracia. No abusemos de la misericordia. No abusemos de la santidad. Y mire, le estoy hablando de un hombre como David, que Dios mismo dijo de David que tenía un corazón conforme al de él. ¿Verdad que sí? Pero este hombre se dejó llevar solo por sus emociones, solo por sus sentimientos. Muchos otros somos vencidos por el temor. Y tienen tanto temor que dicen que no pueden servirle a Dios hasta que no estén preparados. Yo quiero decirte algo. Si tú estás esperando estar preparado para servirle a Dios, estás bien equivocado, porque así no es. Es todo lo contrario. Dios lo único que quiere es un corazón dispuesto. Un corazón que diga, yo quiero, Señor. Usted se imagina. En el tiempo de Isaías había una degradación en el gobierno, pero también en lo espiritual, donde los sacerdotes, los reyes, todos los que tenían un lugar de gobierno, estaba completamente corrompido. Y Dios decía, estoy buscando a alguien que decida hacer mi voluntad. Isaías levanta la mano y dice, heme aquí, Señor, ya no busques más. Y ¿sabe qué es lo más triste? Es como hoy, en este tiempo, podemos ver el mundo completamente hecho un caos. Hoy amenazan, y no me quiero meter mucho en eso, pero se lo dejo ahí para que lo investigue. Ya se veía venir una crisis económica sin duda. Pero se está diciendo que para el mes de febrero la inflación va a subir como nunca antes había subido. Y no solo en México, en el mundo. Pero nosotros confiamos en Dios. En el reino de los cielos no hay crisis. Porque aún en medio de esta pandemia, muchos de los que estamos aquí fuimos testigos del sustento de una manera sobrenatural de la mano de Dios sobre nuestra vida. ¿Verdad? ¿Cómo sin salir de alguna otra forma? ¿Cómo? No lo sé. Yo le digo algo, mi refrigerador siempre había alimento. Siempre.
Nunca faltó el pan ni el sustento, jamás, porque Dios es fiel. Entonces podemos ver en este tiempo el mundo hecho un caos por donde lo queramos ver, ya no solo por el tema de la pandemia, porque ya van a empezar a salir las secuelas que realmente está dejando la pandemia en todos los ámbitos, sino también en lo espiritual. Una iglesia, esta pandemia sacó a la luz la posición de la iglesia. Una iglesia que decía tener fe, una iglesia que decía amar a Dios, y una iglesia que todavía ahorita sigue pronosticando prosperidad y bienestar. Y si yo le dijera que la situación no es así, Dios me dio una palabra a través de la hermana Belén, pero a mí Dios ya me había hablado. Solo fue la confirmación. Que Dios me había puesto como un Jeremías en este tiempo, donde tal vez muchos me iban a señalar y a juzgar, aún hasta dentro de la misma iglesia. Pero le digo una cosa, a mí no me interesa eso. A mí me interesa agradar a Dios. Y si a mí Él me dice, tienes que hablar esto y decir esto, yo lo digo, aunque a la gente no le guste. Yo hoy le tengo que hablar que se tiene que arrepentir. Hoy le tengo que hablar que tiene que cambiar su corazón. Hoy le digo que tiene que aprender a ser portador de la presencia de Dios. Y eso solo va a ocurrir cuando usted y yo aprendamos a amar a Dios, cuando aprendamos a pagar un precio, cuando aprendamos a vivir en una verdadera santidad. No importa en qué estés metido, lo que yo te digo hoy, solo arrepiéntete. Y busca a Dios con todo tu corazón. No busques una religión, busca a Dios. Porque Dios no es una religión, Dios es una relación. Dios quiere tener una relación personal contigo a través de Jesús. Y Él quiere que a donde quiera que tú y yo estemos y Él nos lleve, podamos resplandecer. Porque las tinieblas tienen que huir cuando tú y yo llegamos a un lugar. No que tú y yo salgamos huyendo. Las tinieblas tienen que huir a donde vayamos. Y eso es lo que Dios quiere lograr contigo en este día. Pero jamás estaremos preparados para poderle servir. Es todo lo contrario. Tienes que empezar a servir para que en el proceso seas preparado. O sea, es al revés. Mire, es como en lo natural que sucede. Nuestros pequeños entran al kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, y cuando son titulados ya se preparan para ejercer una profesión, ¿verdad que sí? En el Señor es completamente diferente. Solo Él quiere un corazón dispuesto y Él te empieza a preparar. Claro que nosotros tenemos que estudiar, sí. No estoy diciendo que no nos estudiemos, no estoy diciendo que no nos preparemos. Y tan es así, y hoy lo voy a decir, no me gusta hablar mucho de esto, porque yo no me quiero jactar de nada, porque lo poco o mucho que tengo, yo se lo debo a Dios. Y Dios hace algunos años me permitió terminar una licenciatura en teología, y es para la gloria de Dios. Porque yo todo se lo he ofrecido a Él. Pero si yo creí en el llamado que Dios me dio, yo lo primero que hice fue poner mi corazón a su disposición. Aquí estoy. Entonces Él empezó a trabajar y a la par yo me empecé a preparar, y hasta que Dios tuvo a bien decirme, ya estás listo para empezar a trabajar. Porque no creo que yo terminé la licenciatura y luego fui pastor. Eso no existe. Y quien lo haga, perdóneme, está en un completo error. Por eso podemos ver
a muchos ministros frustrados, fracasados, porque no aprenden a esperar el tiempo que Dios tiene para ellos. Y no es que Dios no los quiera levantar, pero muchos nos adelantamos a los tiempos. Hoy estamos viviendo un tiempo donde muchos se autoproclaman, se autollaman, se autoungen y se autoenvían. Eso no funciona así. Si el mismo Jesús, nuestro mismo amado Jesús, tuvo que esperar a ser enviado. Dice: yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. El mismo Señor Jesús. Pero resulta que hoy ya todos son apóstoles, todos son profetas, todos son evangelistas, se autoproclaman. Yo solo digo esto: yo soy un siervo inútil, y el más inútil, pero Dios tuvo a bien y usa mi vida. Pero yo soy el más inútil. Mis títulos delante de Dios no sirven de nada. Entonces, amados, tiene que haber gozo, porque David aquí le preguntó a Dios: ¿cómo puedo traer a mí, vamos a parafrasear, la presencia de Dios? ¿Cómo puedo traer a mi vida, a mi casa, la presencia de Dios? Repita conmigo: tiene que haber gozo. ¿Tú te gozas? ¿Sí te gozas? Primera de Crónicas, capítulo 15, versos 25 al 26, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 15, versos 25 y 26. Si se da cuenta, tiene tarea para que estudie de Primera de Crónicas 13 hasta el 15 y 16. Dice: fue pues David con los ancianos de Israel y los capitanes sobre miles a traer con alegría el arca del pacto del Señor desde la casa de ¿quién? De Obed Edom. 26. Y sucedió que como Dios ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto, ellos, ¿qué hicieron? Sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. ¡Wow! Aquí cambió completamente la escena, porque David tuvo que regresar con los sacerdotes a preguntarles: ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? Si el anhelo de mi corazón, si el deseo de mi corazón era traer el arca del pacto o la presencia de Dios, ¿en qué fallé? Es que los levitas eran los que tenían que transportar el arca. Así tú lo hubieras trasladado en un carruaje de oro, no era la forma. Y los levitas eran personas que servían en el templo, eran personas que estaban consagradas, apartadas para Dios, para su servicio. Amén. Yo le diría hoy: conságrese. Porque ayer veíamos en el discipulado, y quiero que usted reflexione ahí, en qué nivel se encuentra. Y porque todos pasamos por esos niveles, así que no se sienta mal, lo importante es que estamos en el proceso. Algunos llegamos primero en calidad ¿de qué? De oyentes. Venimos a escuchar, solo escuchar. Pero dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, yo le digo: gloria a Dios porque usted está hoy aquí. Y gloria a Dios si estamos aún como oyentes, no se preocupe, está bien. Pero después llegaremos a otro nivel, que es a un nivel de creyentes. Porque como oímos, por fe creímos, ahora somos creyentes. Muchos que seguían a Jesús primero fueron oyentes,
Después se convirtieron y fueron creyentes. Y después se convirtieron en discípulos. Y un discípulo hace la voluntad de su maestro. Hace lo que el maestro le enseña. En cualquier área, ¿verdad?, de la vida. Incluso hasta en algún oficio, muchos tienen discípulos. Y a lo mejor no estudiaron para algo, pero lo saben aplicar bastante bien porque fueron buenos discípulos. Y tal vez lo único que les falta es un título, pero muchos de estos trabajos, muchos oficios, la gente lo hace de una manera empírica, ¿verdad? Lo aprende solo de ver y estar viendo cómo se elabora algo y aprende el oficio. Y lo hacen muy bien. Y yo le decía ayer, y gócese. Porque si usted es oyente, gloria a Dios, porque tarde o temprano se va a convertir en un creyente. Es como le daba el ejemplo a Lucero. ¿Me permites otra vez? Diga, perdón, pues ¿para qué estás aquí adelante? Me acuerdo Lucero cuando llegó, estaba regañadientes aquí. Así como, ¿y a qué horas va a acabar ese barbón? ¿Así pensabas, hija? Más o menos, dice. Ah, más feo. Ah, bueno. A lo mejor como alguno, ¿verdad? Te está diciendo, no, ya, ¿a qué horas va a acabar ese? Ya me aburrió. Pero sabe, Dios a través de la palabra empezó a hacer algo en su corazón. Y después se convirtió en creyente, porque invitó a Jesús a entrar en su corazón. Hoy es una discípula. Y antes a lo mejor era la última que llegaba. Hoy es de las primeras que se esfuerza en llegar. Y pongo este ejemplo claro porque vemos ese proceso. Pero todos hemos pasado por ahí. Alguna vez yo llegué a una iglesia como usted está hoy, con mi vida hecha pedazos por todos lados, como un rompecabezas, como ya no sabes ni por dónde empezar a armarlo. Pero tuvo Dios misericordia, me habló a mi corazón, yo le abrí mi corazón, escuché su palabra, abrí mi corazón, me convertí en un creyente. Y yo le decía ayer a mis hermanos, a los jóvenes en el culto, yo sé lo que es vivir en pobreza, sé lo que es no tener para comer, sé lo que es ir a un colegio con los zapatos rotos, que pisabas un chicle y hasta ya sabías de qué sabor era, que cuando llovía pues le ponías cartoncito, si había, ¿verdad? Si no, periódico, con tal de que aguantara un poquito, y que si bien me iba a veces una comida al día. Y hoy no puedo dar crédito de lo que Dios ha hecho conmigo. Mis hermanos mayores juzgando a mi madre que se quedó sola con 5 hijos. Y hoy que llevé a mi madre al doctor me decía, hijo, perdóname por no darte lo que tú necesitabas. Mamá, gracias por la vida. Gracias por el vientre que Dios te dio para que yo esté aquí. Y para mí eres un gran ejemplo. Porque ¿cómo le hiciste para sacar a 5 tú sola? No fue fácil. Y hoy, gente que a veces tenía, Dios tocaba su corazón para acercarnos a lo mejor un plato de sopa y compartirla entre los 5. Y así le puedo seguir platicando, pero no vengo a hablarle de eso. Yo vengo a decirle hoy que no importa la situación, la circunstancia en la que tú vivas o en la que estés, Dios tiene grandes esperanzas para ti. Y Él quiere que tú seas un portador de su presencia. Y que solo lo vas a lograr cuando tú aprendas a amar a Dios por sobre todas las cosas y vivas en santidad para Él. Y de verdad te lo digo, mis hermanos mayores juzgaban a mi madre y le decían, es que yo no estudié por ti. Y yo decía,
Yo desde niño me iba a vender, me iba a los mercados a lavar puestos de pollo, me iba a hacer mandados y hacía muchas cosas. Y gracias a Dios pude terminar una carrera también en lo secular. Y les di ejemplo a mis hermanos que sí se puede cuando alguien quiere. Y mire, se lo estoy diciendo porque en ese tiempo yo no conocía a Dios. Y hoy que conozco a Dios, quiero decirle que han sido los mejores años de mi vida. Y si de algo me arrepiento es de no haberlo conocido antes, por haber desperdiciado tantos años de mi vida y tanto dinero en alcohol, en drogas y en tantas cosas que nunca me edificaron. Pero hoy le doy gracias a Dios, porque hoy puedo valorar hasta el más mínimo detalle que Dios me da. El simple hecho de despertar un día y decir: Señor, gracias. Y con gozo llego a la iglesia. David llegó con gozo cuando él aprendió a llevar el arca de la manera correcta. Vemos entonces cómo David, para traer el arca a Jerusalén, fue muy diferente, ¿verdad? Como lo hizo la primera vez, fue muy diferente. Mire, póngame 2 de Samuel capítulo 6, versículo 12. Dice: y se dio aviso al rey David diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece. ¿A causa de qué? Del arca de Dios. Entonces David fue con alegría, hizo subir el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Pero ya lo hizo de la manera correcta, pidiéndole a los levitas que transportaran el arca, y que tenía que ser cargada con esas 2 varas. Por eso Usa murió, porque él no era el indicado para transportar el arca, aunque su intención fue buena. Tal vez muchos tenemos buenas intenciones, y quiero decirle, no sirven las buenas intenciones nada más. Es que yo tengo la intención de hacer. Está bien que lo tengas, pero es mejor si lo haces. No basta con tener buenas intenciones. Vemos que entonces el rey se sentía movido a trasladar el arca a la capital, a Jerusalén. Y nada de esto fue figura en el relato del cronista, porque David ya había experimentado la derrota de los filisteos cuando poseyeron el arca. Y él aprendió de que la primera vez que quiso trasladarla, la hizo de una manera incorrecta. Aprenda hoy. Tengamos temor de Dios, los que servimos, sobre todo aquí en el altar. Tengamos temor de Dios. Porque a veces creemos que Dios pasa por alto nuestros pecados, y no es así. Y usted sabe un poco de la historia de David. Cuando David pecó, le falló a Dios, y él pensó que ya había ocultado su pecado. Tarde o temprano David pagó las consecuencias de lo que hizo. Amén. David aprendió a transportar el arca de una manera correcta, conforme Dios le dio las instrucciones a Moisés. Desde que había indicado claramente que tenía que usarse, repita conmigo, varas especiales y diseñadas
para el traslado. Éxodo capítulo 25, versos 13 al 15. Y vamos terminando, no se preocupe. Dice: también harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro, y meterás las varas en las argollas y en los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en las argollas del arca y no, ¿qué dice? No serán quitadas de ellas. O sea, y si leemos todo el contexto, pues aquí Dios le empieza a dar instrucciones a Moisés de cómo tenía que construir no solo el arca, sino todo lo que iba a ir en el tabernáculo de Dios. Pero en este caso solo estamos hablando del arca. Y le decía: a estas dos varas yo las he llamado amor y santidad. Amor, todo lo que hagas debes hacerlo con amor. Todo lo que hagas en tu vida, disfruta este día hoy como si fuera el último. Mire, yo se lo digo, disfrute cada día como si fuera el último. Disfrute a su familia. Mire, ayer fue tan hermoso, después de un tiempo que estuvimos aquí en la iglesia, en el discipulado, aquí, ir a ver a mi madre. Mi madre está pasando un proceso de salud un poco complicado en este momento, así que le pido que me ayude a orar por mi madre. Por favor, se lo pido con todo mi corazón. Pero yo a mi madre la he disfrutado y la sigo disfrutando. Entonces ayer fue tan hermoso poder sentarme a llevar la cena, estar con mi madre, con mi hermano, con mi esposa, con mi hija, y después sentarnos en la sala a ver una película juntos. Yo disfruto a mi familia y le doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy tengo a mi madre, pero yo ya la puse en sus manos y le dije: Señor, que sea tu voluntad. Si me la guardaste de esta pandemia y no se enfermó, si es tu voluntad, permite que todavía esté un tiempo más con nosotros. Pero si no fuera así, hoy la pongo en tus manos y aceptaré tu voluntad. Y le estoy hablando de mi madre, que amo con todo mi corazón. Amados, tienes que aprender a disfrutar la vida cada día como si fuera el último. Esta pandemia nos enseñó que somos tan frágiles, que hoy estamos, mañana no. Cuando empezaban a llegarme mensajes, pastores que morían, hermanos que morían, compañeros de trabajo que se habían enfermado, hoy a la semana ya se habían muerto, y decía: Señor, ¿qué pasa? No entiendo qué está pasando. El amor tiene una íntima relación con el Espíritu Santo, porque es el vínculo de la unidad del amor entre los hermanos. Yo le quiero preguntar: ¿usted ama a su hermano que tiene a un lado? ¿O así? Uno dice: la verdad, pastor, apenas si lo soporto. Pues gloria a Dios, porque el amor todo lo soporta. Y sabe una... ¿No me cree? Lea 1 Corintios 13, ahí se lo dejo de tarea, estúdielo usted. Ahí dice que el amor todo lo soporta, todo lo sufre. Y yo le digo, luego cuando les digo: mire, Dios me dio una gran mujer, porque cómo me ha soportado. Sí, lo tengo que decir así. ¿Usted cree que yo soy buena, estoy aquí por buena persona? No, hermano, estoy aquí por mera misericordia de Dios. No porque sea mejor que usted. Tal vez la única diferencia será, y digo, será, que he aprendido a humillarme delante de Dios y a decir: aquí estoy, Señor. Tal vez. Pero mire que
¿Qué dice Romanos 15:30? Porque el amor está vinculado al Espíritu Santo. Os ruego, hermanos, que por vuestro Señor Jesucristo y por el amor ¿de qué? Del Espíritu. Y Espíritu está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. O sea, el amor es el vínculo del Espíritu Santo, el cual provoca unidad en el cuerpo de Cristo, y que hoy tanta falta hace. Ya está el segundo gran mandamiento que Jesús dejó. Porque mire, ¿para qué le pongo a que estudie los más de 600 mandamientos que hay en la Biblia? Que usted puede decir, pastor, pero son 10, no, pero en la Biblia hay más de 600 mandamientos. Ok, pero Jesús ni siquiera dice 10, mire, dice solo 2. Y el segundo es semejante al primero. El primero es: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, antes y sobre cualquier cosa. Amén. Dice, y el segundo es semejante al primero. Y me voy a bajar para poder decir esto. Y como diría mi abuelita, es ahí donde la puerca torció el rabo. Porque Jesús te dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya fue, ¿verdad? Íbamos bien. Íbamos bien, pastor, ¿qué pasó? Pero ese vínculo del amor lo trae el Espíritu Santo. O sea que alguien que es portador de la presencia de Dios tiene que aprender a amar a su prójimo. Que entendamos que somos diferentes. Pero tu hermano no es tu enemigo. Tal vez piensa diferente a ti. ¿A cuántos les gusta el café, por ejemplo? Levante su mano, ¿a quién le gusta el café? Sin miedo. ¿No es pecado, pastor? No, no es pecado. Gracias a Dios, no. Eso por ahí, nada más algunos que creen en un librito de un ángel dicen que... Y no me meto en problemas, no sea que los mormones se vayan a enojar, ¿verdad? Ay, perdón, ya se me salió. Pero bueno, ¿a cuántos no les gusta el café? Vamos, anímese, digo, a mí la verdad no me gusta. ¿A todos les gusta el café? Uy, híjole, creo que puse un mal ejemplo. Mire, por ejemplo, a mi esposa le gusta el té, a mí me gusta el café. A mí me gustan las cosas súper calientes y a ella tibias. Y hay diferencias, ¿no? Pero yo la amo aún con esas diferencias. Los apóstoles, cada uno de ellos era diferente. Y aprendieron a amarse, a respetarse y a trabajar juntos y lograr la unidad del cuerpo de Cristo. O sea, aprendamos a... Y dígale que tiene una... Mira, dígale, para romper un poquito el hielo, dígale, aunque no lo conozca, dígale: qué bueno que Dios rompió el molde cuando te hizo. Porque ya no hay otro como tú. Gloria a Dios, mire, qué hermoso es ver que somos diferentes. Pero tenemos que aprender a amarnos en estas diferencias. Entonces, si se da cuenta, el amor. Mire, póngame 1 Corintios 13:13. Pero estudie todo el capítulo de Corintios 13, por favor. Pero dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Una de las balas es el amor. Si yo no tengo amor, no puedo portar la presencia de Dios. Por mucho que yo me esfuerce, por mucho que yo venga y haga en la iglesia, si yo no tengo amor, si no aprendo a amar a mi prójimo, porque el verdadero reto no es amar a Dios, porque a Dios yo creo que los que estamos aquí lo amamos.
Pero Dios hoy te dice, ¿cómo puedes decir que me amas a mí que no me ves si a tu hermano que ves no le amas? Creo que no me escuchó, se lo vuelvo a repetir. ¿Cómo puedes decir que me amas a mí que no me ves si a tu hermano que ves no le amas? Seamos portadores de la presencia de Dios en amor. Dios nos llama la atención en amor. Mire qué bonito nos dice Dios. Mire qué hermoso Dios te dice ignorante. Si te dicen ignorante, hasta suena ofensivo, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿O no te molesta que te digan, es usted un ignorante? Soy hasta. Pero mire cómo lo hace Dios en amor. Hijo, ¿sabes que mi pueblo pereció por falta de conocimiento? Y yo le pregunto, ¿qué es la falta de conocimiento? Ay, pero qué bonito se oyó, ¿verdad? Se dio cuenta que le dijo lo mismo, pero con amor. Seamos portadores. Y una característica es, una de las varas es amor. 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 Si te dan en una mejilla, ponles la otra. Y si no, pues ya descansó la otra, vuélvesela a poner. Y no, pues. Obviamente no estoy diciendo que tiene que ser real que te dejes golpear, no. Lo que estoy diciendo es que no puedes devolver mal con mal. Si alguien te hace algo mal, devuélvele bien. Mire, y le voy a dar este ejemplo. Había una persona que llegó a vivir a un nuevo vecindario. Entonces esta vecina empezó a arreglar su casa, la dejó bien hermosa. Y ya sabe, ¿no? Como algún vecino que tal vez usted y yo podamos tener. Envidiosón, ¿verdad? Fue y le dejó un bote sucio ahí, todo doblado, todo feo, lleno de basura fuera de su casa. Entonces esta persona cuando lo ve, lo mete, tira la basura, empieza a reparar el bote, lo pinta, lo adorna, lo lava, lo deja impecable y lo llena de fruta y se lo lleva enfrente a la persona. Entonces hubo alguien que se dio cuenta de las dos acciones y le dice, oiga, ¿por qué usted hizo eso? Si esa persona, usted le hizo un mal, ¿por qué usted hace eso? Y esta persona que había hecho este bien le dijo, porque cada uno da lo que tiene en su corazón. ¿Qué das? ¿Qué estás dando? Ya se quedó serio. La ley de Dios, que es la Torá, nos advierte sobre el peligro que se corre si no seguimos instrucciones. Hay que aprender a seguir instrucciones. Amén. Dios, se me borró lo de santidad, pero bueno, lo bueno es que está aquí. El siguiente punto es vivir en santidad. La otra vara es santidad, apartarte para Dios, consagrarte para Dios. Jeremías capítulo 1, ¿verdad? Si no mal no recuerdo, está el verso 5, donde dice que antes de que tú nacieras, yo ya te había consagrado. Antes de que tú nacieras, yo ya te había consagrado para que fueras mi hijo. O sea, antes de que te formara en el seno materno, te conocí. Antes de que nacieras, ¿qué? Te consagré, o sea, te aparté para mí, para que vivieras en santidad. Te puse por profeta a las naciones, ya hasta lo había dado un propósito. O sea, tú tienes un propósito. Y es vivir en santidad. Amén. Desde las fuertes, si le va a dar palmas, desde la fuerte. Y quiero ir terminando con esto.
Porque no olvide que sin santidad nadie puede ver al Señor. Sin santidad, jamás nadie. O sea, yo lo invito hoy para que aprenda a amar. Porque cuando tú amas, tú obedeces a Dios. Cuando tú amas a Dios, te consagras para Él. Cuando tú lo amas, estarás dispuesto a hacer lo que Él te diga que hagas. No porque el pastor te lo diga, porque yo lo que te enseño aquí no es mío, la palabra es de Dios, no es mía. Yo lo único que hago es tratar de desmenuzarla un poquito para que tú y yo la podamos digerir de una mejor forma, pero la palabra no es mía, es de Él. Porque la ley de Dios nos enseña que es importante, repita conmigo, seguir instrucciones. Y qué difícil es seguir instrucciones. Cuando usted compra algo en electrónica, yo le pregunto, ¿usted lee el manual? ¿Lee el instructivo? Tal vez pocos, ¿verdad? Pero la mayoría abrimos el paquete, ni ahí se arma rápido. Yo ya sé cómo, ya vi cómo. Ya pones tu pantallota de 58 pulgadas, o bueno, de esas grandotas, ¿no? Y de repente empiezas a moverle hoy mira, ya viste, tiene esas funciones, hoy ya viste esto. Sí, si hubieras leído el manual, pues ahí viene el instructivo, ¿verdad? Pero qué trabajo nos cuesta seguir instrucciones. Lástima que no me traje unas hojitas, pero en un discipulado les prometo que sí lo voy a hacer. Y ahí les voy a demostrar que no sabemos seguir instrucciones. Se lo voy a demostrar. Y así que si se anima, pues véngase al discipulado la próxima vez. Y le voy a demostrar con hechos de que no sabemos seguir instrucciones. Pero entonces Dios nos dejó un manual de vida, que es la Biblia, donde está y te dice cómo tienes que ser un buen padre, un buen esposo, una buena madre, una buena esposa, un buen hijo, un buen pastor, un buen gobernante. O sea, viene todo lo que necesitamos, ahí está. El problema es que no lo leemos o no lo estudiamos. Números capítulo 4, versículo 15. Por eso falló David, porque no leyó, no entendió. Dice, cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán los hijos ¿de quién? De Coat, para transportarlos, pero no toquen los objetos sagrados, pues morirán. ¿Por qué murió Usa? Porque no era el indicado para transportar el arca o tocarla, porque cualquiera que los tocara iba a morir. Ya Dios lo había dicho. Pero David se dejó llevar solo por sus emociones. Claro, entiendo la emoción de David, el gozo por llevar y regresar el arca. Así que hagámoslo de la manera correcta y con las instrucciones correctas. Amén. Y vemos aquí que ahora la preparación fue debida y hecha seriamente por David. Primera de Crónicas capítulo 15 versículos 1 y 2. Y David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó ¿qué? Un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. O sea, ahora él empezó a hacer las cosas correctas. Yo se lo digo esto para que aprenda también algo. En su casa usted debe de hacer un lugar especial donde usted pueda estudiar la palabra de Dios. Un lugar donde usted pueda orar a Dios. Porque mire, tenemos un lugar para dormir, que es nuestra recámara. Tenemos un lugar donde pasar un tiempo con familia, que es la sala. Tenemos un lugar para comer, que es nuestro comedor. Tenemos un lugar incluso para lavar nuestra ropa, un cuartito de servicio. Tenemos un lugar para preparar nuestros alimentos, que es la cocina. Y yo me pregunto,
¿no será esencial ahora como hijos de Dios tener un lugar donde orar? Un lugar especial donde tú y yo podamos entrar a la presencia de Dios y estudiar. Pero creo que cuando hacemos o diseñamos nuestra casa es en lo menos que pensamos. Ahora los sacerdotes estaban colocados cada uno en su lugar, y los hombres y los métodos deben ser regulados por Dios. Y ahora sí fueron ofrecidos sacrificios como lo vimos. Primera de Crónicas capítulo 15 verso 26, por favor. Y sucedió que como Dios ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. O sea, repita conmigo, el sacrificio tiene que ir por delante. O sea, si tú estás haciendo algo para Dios que no te está costando nada, reflexiona. Porque tú tienes que aprender a sacrificar algo, siempre. El Padre ya lo hizo por ti, mandando a su Hijo a darse por ti y para mí. Jesús se dio a sí mismo por ti y por mí. Él pagó un precio, y muy alto. Por eso es que ahora tú y yo, qué hermoso es ver esto, porque ahora tú y yo somos portadores de esa presencia, y entonces tenemos una gran responsabilidad de portarla de la manera correcta, porque ahora tú y yo hemos sido consagrados para estar en la casa de Dios, para su servicio. Tú eres, por eso cuando yo le dije que tú eres la ofrenda para Dios, es real. Tu vida, tu cuerpo, tu corazón, tú eres la ofrenda principal para Dios. Yo sé que hoy los que nos acompañan tal vez por primera vez hicieron tal vez un sacrificio aún mayor, porque a lo mejor en casa podría decir, estuviera yo más tranquilo, ya estuviera yo descansando. Pero Dios ve ese sacrificio que tú estás haciendo. Y te digo algo, no va a ser en vano. Te lo aseguro. Te lo digo por experiencia propia. Cuando yo entendí esto y me di en sacrificio para Dios, mi vida empezó a cambiar. Y mi vida, desde ese día hasta el día de hoy, se lo aseguro, no cambio lo que yo tenía y lo que era por lo que hoy soy. Y mire, y hubo un tiempo donde de verdad yo ganaba muy bien y me iba muy bien, pero así como me iba yo también lo malgastaba. Pero hoy Dios me ha restituido tantas cosas. Por eso, amados, el grande y perfecto sacrificio siempre debe de ir al frente, y en primer lugar en todas tus actitudes y tus actividades. Póngase sobre sus pies. Por eso hoy tienes que derribar